Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos tu voluntad, encontramos lo que tú quieres también para nosotros y también nos muestras el camino en el cual debemos andar. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de este tiempo, que escuchemos tu voz y que podamos poner manos a la obra en cuanto a lo que tú hables a nuestro corazón. Bendito seas y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar y antes me gustaría mostrarles esto, que es, la tribu de Manasés, que la encontramos aquí y aquí. Todo esto usted puede ver que es de Manasés y después bajamos y aquí encontramos a Efraín. Pero después vamos a ver que Efraín tenía otras ciudades. Ahora, una de las cosas que podemos ver, y no se ve muy bien, pero Efraín tiene ciudades muy importantes. Efraín tiene, por ejemplo, Betel, que es la ciudad donde se le prometió a Jacob cuando venía a encontrarse con su hermano Esaú. Se le prometió: esta tierra yo te la doy por heredad. O sea, es una tierra que Dios le prometió a Jacob, a Israel, por heredad. Después, otra de las que vemos es Silo. Silo, aquí estuvo mucho tiempo el arca de Dios, en esta parte que de alguna manera era el punto donde se adoraba a Dios. Entonces vemos que si bien, porque uno muchas veces se va a este punto, ¿no? Efraín, Manasés, ¿sí? El territorio es enorme. Sin embargo, tiene que ver también la cantidad de tierra por la densidad de población. No es porque Manasés merecía mucho, se le dio mucho, sino que eran muchos, y por esa razón es que tienen muchos. Bueno, también repasando tribu de Judá, y en medio de la tribu de Judá ahí tenemos a Simeón. Entonces Rubén queda de este lado, Gad y Manasés, y la media tribu de Manasés después. Ahora, otra de las cosas que tenemos que recordar, y esto para que podamos verlo, cuando Israel viene del desierto, la idea de Israel era venir derechito. Pero acá de este lado está los de Esaú, precisamente el medio hermano de Jacob, mejor dicho, el hermano de Jacob, porque eran mellizos, eran gemelos, y no los deja pasar, y entonces tienen que rodear la tierra, y por eso Israel entra por acá y entra en la parte de Jericó, ¿verdad? Por aquí anda Jericó, no se alcanza a ver, pero entra de este lado, ¿ok? O sea, un poquito de repaso y un poquito para que de alguna manera podamos pues ver estos pequeños versículos que leímos ya de una manera en el mapa, ¿ok? Esta tierra no está conquistada, esta tierra es de los filisteos, y esta tierra no está conquistada porque es de otros, pero realmente se le prometió más a Israel. Ahora, un poquito para poder ver todo esto, ¿quiénes son Efraín y Manasés? Sabemos bien que son los hijos de José, porque el versículo 1 dice: tocó suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hasta el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Bet-El. ¿Okay? Bet es casa, El refiere al Ojir o a Dios, y refiere de alguna manera, Betel significa
casa de Dios. Es el significado de ello. Ahora, vamos un poquito, antes de iniciar con nuestro capítulo que nos toca, vamos a ver un poquito el contexto de Efraín y Manasés. Aquí en el verso 8 del 48 de Génesis, dice, de alguna forma, la palabra de nuestro Dios nos muestra cómo Dios va a bendecir a estos hombres por la conducta de su padre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos este pasaje 48:8 que dice: y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Entonces recuerden que José había sido vendido a Potifar, estuvo allí y después pues prácticamente le buscaron una esposa, se casó y pues tuvo sus hijos egipcios y tuvo una mujer egipcia, ¿okay? Entonces ahí vamos viendo que los israelitas no son una raza, sino son un pueblo que Dios llamó, ¿ya? Entonces cuando decimos la raza de Israel lo decimos mal, porque realmente es el pueblo de Israel. Y seguimos con el versículo. Y dijo Israel a José, es decir, Jacob a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los puso José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó. Entonces entendemos que si Manasés está a la derecha de Israel, de Jacob, Manasés es el primogénito, y Efraín a la izquierda porque es el segundo, ¿ok? Y seguimos con el pasaje. Verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces lo que Israel hizo fue cruzar las manos. Derecha, izquierda. Y vean lo que pasa. Verso 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será grande, más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora, si usted recuerda el mapa, Manasés es más grande y Efraín más chiquito. Entonces, ¿se equivocó Jacob al dar esta promesa? No. Y vamos a ver por qué. Porque de alguna manera Dios tiene planes
que nosotros no conocemos, sobre todo cuando son a futuro. Y nosotros ahora conocemos los planes de Dios porque ya pasaron y ya se ejecutaron. Pero dice el verso 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. No era la primera vez. De hecho, Jacobo era el segundo y fue el primogénito. ¿Se acuerdan? Y ahora cambia la primogenitura para dársela a Efraín. Por lo tanto, la bendición de Efraín sería más grande. Ahora, recuerde que lo material no quiere decir que es más bendecido uno más que el otro. Porque si nosotros lo viéramos así, y si volvemos a ver el mapa, vemos cómo Manasés es mucho más grande y Efraín es más pequeño. Pero aquí dice que es más bendecido Efraín. Y vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver otro pasaje. Ahora vamos a Isaías 7:9. Y allí este pasaje, pues es un pasaje bastante importante porque refiere a Manasés, a Efraín, perdón. Y mire lo que dice este pasaje. Estamos en Isaías capítulo 7. Isaías 7:9 dice de esta manera: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ahora voy a poner nuevamente el mapa para que podamos ver algo que es importante referente a lo que Dios va a ir haciendo. Creo que es este, si no me equivoco. Bueno, este es otro, pero vamos a ver. Tenemos aquí dice Manasés, aquí dice Efraín, aquí está Manasés. Y algo que tenemos que ver es que aquí está la tribu de Benjamín y acá está la tribu de Judá y después sigue Simeón. ¿Ok? Cuando el reino se divide en dos. Se divide en 12 tribus, o sea, 10 tribus. Realmente lo que vamos a ver es cómo Judá hace la división, porque en Judá está Israel, está Jerusalén. Pero Judá se va a convertir en el reino del sur, y a partir de Efraín va a ser el reino del norte. Entonces vamos a ver cómo de alguna forma Efraín va a encabezar el reino del norte. Por eso en Isaías 9 dice: y la cabeza de Efraín es Samaria, porque así se llamaba el reino del norte, Samaria, y el reino del sur, Israel. Entonces el que encabezaba ese reino prácticamente pues era Efraín. Ok, entonces este es otro pasaje. Ahora en Jeremías 31:6, y vamos a ver este pasaje, como también hay una enseñanza también especial respecto a este Efraín. Jeremías 31:6 dice: porque habrá día en que clamarán los que guardan en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios,
Ahora, ¿por qué este pasaje? Bueno, porque Roboam puso a Samaria y puso en este monte, en el monte de Efraín, el lugar de adoración, cuando realmente donde estaba el arca y donde estaba el templo era en Jerusalén, y la gente de Israel tenía que ir a Jerusalén, pero no fueron más a Jerusalén, sino que se quedaron allá en el reino del norte, en Samaria, y allá adoraban. Por eso se acuerdan de la mujer samaritana que decía, unos dicen que tenemos que adorar en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Bueno, pues se refiere a esta situación en la que se encontraba Israel, pero algún día volverían a ser 12 tribus, pero no va a ser en este tiempo, sino en el tiempo futuro, porque Israel ahorita simplemente es Israel, no está en ninguna tribu. Y se dice que en Elamia, en Argentina, allí había una biblioteca donde estaban guardadas las genealogías de los israelitas, pero fue quemada, fue de alguna manera aterrorizada y fue quemada. Y entonces dice que se perdieron muchas de las generaciones. Sin embargo, como conocemos cómo es Israel y el Mossad y todo esto, seguramente ellos tienen las genealogías guardadas, pero no van a decir en dónde, para que los musulmanes no quieran ir y la destruyan. Entonces vemos cómo de alguna forma es importante. Estos 10 versículos de alguna manera nos van a mostrar la bendición de Dios y que Dios iba a cumplir sus promesas. Ahora, volviendo a Josué capítulo 16, dice, tocó suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel a Luz, y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jefletitas hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale del mar. Ahora, aquí vemos cómo Dios va repartiendo los territorios y lo va haciendo no como ellos quisieran, sino dice aquí que es por suerte. Recuerde que la suerte es echada, pero el que pone la dirección y el que pone todo es Dios. La suerte es echada, pero Dios pone todo. Así que un poco es la confianza que el pueblo de Israel tenía en que los iba a poner en el lugar correcto. Porque, ¿qué pasaría si los reunieran a los 12 príncipes de las tribus de Israel y les dijeran, ¿qué territorio quieres? ¿Verdad? Judá escogió el territorio más difícil. Y sin embargo era el territorio donde iba a nacer el Señor Jesucristo, y el territorio donde estaba el monte Moriah, donde se iba a edificar el templo de Dios. Ellos no lo sabían todavía. Entonces vemos cómo Dios va a poner las cosas en el orden de Dios y no en el orden de los hombres. Y esto refiere a nuestra vida también, porque en nuestra vida vamos viendo dificultades, vamos viendo cosas que de alguna manera no entendemos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? Y entonces nos encontramos con la enfermedad, nos encontramos con la carencia, nos encontramos con la muerte de un ser querido, nos encontramos con pérdida de trabajo, nos encontramos con alguna circunstancia difícil en la vida y decimos, ¿acaso Dios se equivocó? Y es en ninguna manera. Dios no se equivoca. Y entonces recordamos allí en Romanos capítulo 8, el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Y a los que llamó, a estos también predestinó para que fuesen hechos hijos suyos. Entonces entendemos que todas las cosas que vivimos están relacionadas con la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aunque no podamos entenderlo en el momento que estamos viviendo la circunstancia. Por eso también allí el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en la segunda carta, en el verso 16 y 17, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces entendemos que si estoy viviendo enfermedad tengo que dar gracias. ¿Cómo? Si tengo una pérdida tengo que dar gracias. ¿Cómo? Sí, sed agradecidos en todo y por todo. No solo en las cosas que me van bien, porque nosotros somos muy dados a dar gracias cuando nos hacen un favor, cuando de alguna forma nos favorecen. Pero cuando no somos agradecidos. De hecho decimos, no hay que ser agradecidos por cosas que no me favorecen. Pero ¿qué dice la Biblia? Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso es muy importante, un corazón agradecido. Es como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, él dice: sé vivir cualquiera que sea mi condición, tanto en la abundancia como en la escasez. Así que vemos como dicen, en las buenas y en las malas, Dios seguirá siendo Dios, aunque la gente deje de creer en Él. Dios seguirá siendo Dios, aunque no se le adore. Dios seguirá siendo Dios, nos vaya bien o nos vaya mal. Pero ¿qué actitud debemos tomar cuando nos va mal? Decir: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Señor. Y en vez de quejarnos, debemos tomar la actitud del siervo Job, que él dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tiempo bueno y tiempo malo. Ese debe ser el corazón del creyente. ¿Sabe? Mucha gente busca a Dios para beneficiarse de Dios. Por eso existe pare de sufrir. De veras. Y la gente quiere parar de sufrir, no quiere sufrimiento. Pero ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Mucha gente busca a Dios y trata de hacer negocios con Dios. Y le dice: te doy, pero me das. Pero como tú eres Dios, tú me das más. Yo te doy poco y tú me das mucho. ¿Verdad? Como que tratamos de emplear con Dios la ley del embudo. ¿Verdad? La parte ancha para acá y la parte angosta para allá. Somos así, por naturaleza. Buscamos negociar con Dios. ¿Qué me vas a dar, Dios? Si te adoro, si te sigo, si te sirvo, ¿qué vas a hacer? Bendíceme y te hago esto y te hago lo aquello. Pero Dios no necesita nuestro servicio. No nos necesita ni siquiera. Pero Él, que es grande en misericordia, nos muestra que nos amó con tanto amor que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio
Y una de las características del amor es dar. Es dar. Cuando nosotros amamos, damos. Si no amamos, retenemos. Pero el que ama, da. Por eso, si amamos a Dios, tenemos que dar nuestra vida. Tenemos que presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si amamos a Dios, damos obediencia. Señor, no entiendo, pero te obedezco, porque los mandamientos no son para entenderlos, sino para ejecutarlos. Si amamos a Dios, entonces vamos a dar nuestros recursos para Dios. Vamos a dar todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que seremos para Dios. Claro, Dios nos da la oportunidad de administrar sus recursos. Pero suyos son. De Dios son el cielo y su plenitud y todo lo que en ellos hay, incluyéndonos a nosotros. Así que de Dios es todo. Y si le amamos, entonces, de alguna manera tenemos que manifestar nuestro amor hacia Él. Así que Dios les dio la tierra y los puso en el lugar donde tenían que estar, porque Dios haría grandes obras en su vida cuando ellos decidieran seguir y servir a Dios. Por eso nosotros estamos en este lugar, por eso nosotros estamos en esta ciudad, en este estado, ¿verdad? Yo realmente no sé cómo llegué a Puebla. Como el hermano Enrique cuando cuenta su testimonio, cómo llegó acá, dice, yo no sé cómo llegué. ¿Sabe? Pero Dios te trajo. Y Dios nos trajo hasta aquí para no volver atrás, sino para seguirle y servirle. Y si estamos en este lugar es porque Dios tiene un propósito. Y lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios, cumple tu propósito en mí. Guíame, ayúdame, enséñame. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo diga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Muéstrame el camino por el cual quieres que yo ande. Así que Dios nos pone en el lugar correcto, siempre. Y nos pone con las personas correctas, siempre. Y sabe que con esas personas muchas veces tenemos dificultades y somos polos opuestos. Pero Dios quiere tratar, quiere trabajar en nuestro corazón. Recuerde que nuestro corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce los corazones. Así que de alguna manera, si estamos con personas, es porque hierro con hierro se aguza, así se aguza el rostro de un amigo. ¿Sabe? La fricción nos va a mejorar, nos va a perfeccionar. Si no hay problemas, si no hay fricciones, si no hay circunstancias, no vamos a crecer, no vamos a madurar, no vamos a cambiar. Así que Dios nos pone en la tierra y en el lugar donde va a tratar con nosotros para que nosotros seamos esas personas que Dios quiere que seamos desde el principio de los tiempos. Porque a los que llamó, a estos también predestinó. O sea, estamos predestinados para ser sus hijos obedientes. Y sigue diciendo el pasaje allí en Josué capítulo 16, verso 4, recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Adar, hasta Bet Orón, la de arriba. Y esto de alguna forma puede uno entenderlo. Cuando dice la de arriba, quiere decir que hay otra abajo. Entonces, si usted ve muchas veces en geografía bíblica, va a encontrar ciudades que se llaman igual.
pero hay ciudades específicas y por eso también especifica cuál de esas ciudades es. Y entonces dice la de arriba. Y dice el verso 6, continúa el límite hasta el mar, hasta Metat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Ahora, una de las cosas que uno ve en estos pasajes que recién leímos es límites. ¿Dónde llegaban sus límites? Al mar, al río, a la montaña, adelante, atrás. Y esto, de alguna forma, muestra que Dios pone los límites para que no traspasemos los límites. Hasta ahí podemos llegar, más no. Y esto es algo que de alguna forma en nuestra vida cotidiana tenemos que entender. Hay límites en nuestra vida. Y nosotros tenemos que poner los límites para poder andar ordenadamente. Los límites son para un orden. Porque entonces imagínense que los de Efraín, ¿verdad? Ya estaban ahí con los benjamitas, ya estaban sembrando y los de Benjamín decían, y vienen los problemas. Y cuando nosotros traspasamos los límites que Dios ha puesto en su palabra, vienen los problemas. Porque pasar los límites es desobedecer lo que Dios dijo. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre. Obediencia. Tenemos que ser obedientes. Y algo que de alguna manera caracterizó a nuestro Señor Jesucristo fue la obediencia. En su bautismo, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oí. ¿Por qué? Porque le obedecía en todo. ¿Se acuerdan? Filipenses 2, cuando dice, él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y estando en semejanza de hombre, que dice, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Así que, ¿hasta cuándo voy a obedecer? Hasta que me muera. Ese debe ser nuestra meta. No es, yo te he obedecido mucho. No, a veces soy obediente. No, hasta te había obedecido antes. No, sigo siendo obediente. Una de nuestras metas es eso, ser obediente hasta la muerte. Señor, quiero obedecerte. Señor, ayúdame a obedecerte. Y esa debe ser diaria nuestra oración. Señor, hoy te voy a obedecer. Hoy voy a obedecer tu palabra. Y cuando uno ve la palabra, pues entonces van a venir muchos mandamientos a nuestra mente, como ama a tu prójimo, como airaos, pero no pequéis, como da al que necesita, ayuda a tu prójimo, y muchos otros que de alguna manera están vinculados a la obediencia. Y dice el verso 9, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín, en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Y esto, de alguna manera, vemos que los efraitas fueron y habitaron algunas ciudades de su hermano Manasés. Y el verso 10, el pelo en la sopa, ¿verdad? Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue
tributario. Y estos fueron otra piedra en el zapato para Israel. Una molestia. Y no solo eso, sino que de alguna manera estas naciones desviaban la adoración al Dios verdadero y eran idólatras, y la idolatría contagió a Israel porque no quisieron apartarse completo de estas personas, porque no quisieron ser obedientes completamente, sino que fueron medios obedientes. Y esto de alguna forma nos muestra a nosotros si somos medio cristianos o somos cristianos completos. No existen los medios cristianos, por cierto. O eres o no eres. No existe medio cuerpo, sí, o sea, no dices, ay, me voy a cortar medio cuerpo. No. Tu cuerpo es completo, tu vida es completa, tu cristianismo, por lo tanto, tiene que ser completo. Así que Dios te pide en sacrificio vivo, ¿te pide completo o te pide la cabeza? Que presentéis vuestras cabezas en sacrificio vivo, que presentéis vuestros brazos en sacrificio vivo, que presentéis vuestras piernas en sacrificio vivo, que presentéis vuestro estómago en sacrificio vivo, que presentéis vuestros ojos en sacrificio vivo, que presentéis vuestras orejas o vuestros oídos en sacrificio vivo. No, que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos completitos a Dios en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos perfectos en todos nuestros caminos. Y recuerde que perfección no refiere a sin error, sino refiere a madurez espiritual. Que seamos maduros para la gloria de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Les invito a ponernos en pie para orar y así terminar. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias porque podemos ver en tu palabra que quieres que confiemos en ti en cuanto a lo que tú nos permites vivir, que nos preparemos, Señor, a poder responder como Cristo respondería, a vivir la vida cristiana como Él la vivió, a ser personas que te honran, que te glorifican. Ayúdanos, Señor, también a saber que no solamente confiemos en ti, sino que obedezcamos tus mandamientos, todos y cada uno de ellos. Que mostremos nuestro amor, dándote nuestra vida para la gloria tuya. Gracias, Señor, por este día, porque tú hablas a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos dirijas a hacer tu voluntad y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que te temamos y te sigamos y nos apoyemos en ti. Bendito sea, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, bendícenos y ayúdanos a hacer bendición. Y en el nombre de Jesucristo, amén.